Como cada semana ya estamos en el momento de la entrevista en esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y me da muchísimo gusto darle la bienvenida por primera vez en este espacio a Rosalpina Wong, quien es cofundadora y directora de operaciones de Descifra. Y ella nos va a estar explicando justamente qué hace su empresa. Pero para ir introduciendo el tema, Rosalpina, ¿qué te parece si lo hacemos de la siguiente manera? Estamos bombardeados siempre de la idea de que las grandes empresas de tecnología del Valle de Silicio, de Estados Unidos, tienen todos nuestros datos porque todo el día estamos conectados a Internet y Facebook sabe quiénes son nuestros amigos y Google sabe a dónde vamos por Google Maps y por el GPS de nuestro teléfono y ese tipo de cosas. Pero pues en el mundo físico seguimos interactuando con personas, con negocios, entrando a restaurantes, a cafeterías, a tiendas. Seguimos viviendo, por supuesto, en una colonia, en una delegación o en un pueblo, y eso también dice mucho de nosotros, y eso también se puede analizar, y esos datos también se pueden compartir con empresas y organizaciones, pues para que tengamos una mejor experiencia, para que crezcan sus negocios. ¿No es así, Rosalpina? Y un poco ahí es donde entran ustedes, ¿correcto? Efectivamente, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio. Sí, nosotros en Descifra combinamos lo que llamaste el mundo físico con esta otra parte del mundo digital. El mundo físico en realidad aporta cantidades bestiales de información. Toda acción que hacemos tiene un lugar, todo dato tiene un dónde, pasa en un lugar. Y eso es lo que hacemos en Descifra. Combinamos la información demográfica, como lo decías, dónde vivimos, en qué colonia vivimos, qué tipo de servicios tenemos alrededor de nosotros, tenemos o no tenemos acceso a una serie de bienes, en dónde trabajamos, cómo nos movemos, igual y ahorita no tanto, pero cómo nos movemos normalmente de mi casa a nuestra oficina. El tipo de comportamiento económico que generamos es distinto alrededor de nuestra casa que el que hacemos alrededor de nuestra oficina. Y toda esa es información que a empresas les funcionan y si las utilizan, pueden tomar decisiones que les permitan entender estos mercados y entonces definir desde dónde poner una nueva ubicación, dónde poner fibra óptica, dónde se necesita un nuevo servicio y estimar la venta aproximada que podrían llegar a tener en caso de escoger cierto tipo de zona. Y eso es lo que le damos a nuestros clientes. Les damos una plataforma geográfica en la cual tienen acceso a información tanto del mundo físico como del mundo digital. Les damos unas predicciones de venta basadas en nuestros modelos de Machine Learning y entonces con eso ellos pueden tomar decisiones con información mucho más estratégicas que les permitan consolidarse o en su caso crecer el mercado. O para profundizar también un poco en la pregunta inicial, pues se nos dice mucho que Amazon sabe todo lo que nos gusta porque estamos todo el tiempo ahí buscando productos, comprando, tiene los datos de nuestra tarjeta, etc. Pero ¿qué pasa con una tienda física, con una cafetería o claro, con una gran franquicia de comida rápida? Pero también se vale preguntarnos pequeños negocios familiares, nuevos restaurantitos familiares, nuevas cafeterías familiares. Pues sí, no son Jeff Bezos, no tienen la infraestructura de Amazon. ¿Con quién pueden ir para que les den esta información de dónde pudieran potencialmente estar sus clientes y pues cómo tomar mejores decisiones de negocio? Me imagino que es con ustedes. Varía mucho dependiendo del tipo de empresa y del tamaño de la empresa. Pero, por ejemplo, la estadística dice que en una pequeña y mediana empresa, sobre todo en las pymes, su mercado, el 95% de su mercado está a 750 metros a la redonda. ¿A qué farmacia vas? Claro. ¿A la que está cerca de tu casa o a la que está cerca de tu oficina? Claro. ¿A qué panadería vas? ¿A la que está cerca de tu casa o cerca de tu oficina? Dependiendo de cuál es tu flujo de compra. Y perdón que te interrumpa, pero otra vez se nos bombardea con la idea de que todo es comercio electrónico y todo lo pedimos todo por Amazon. Perdón, pero cuando tienes un niño enfermo en la casa, pues vas a la farmacia que te queda 5 minutos para rápido curarlo, ¿no? Claro, y también depende mucho de las realidades económicas. Vivimos en un país con diferencias enormes. Entonces, sí hay un sector de la población en nuestro país y en el mundo que vive del comercio electrónico, sí, pero hay un muy amplio sector del país y del mundo que no, que va a la tortillería, que va a la farmacia, que va al súper, que no lo pide por una aplicación. Y eso también son datos y uno no sustituye al otro, se complementan.
Y para entender el mercado, tienes que complementar el mundo físico porque es la realidad de todos los días y no podemos obviamente olvidar que ya el mundo está cambiando y tomar en cuenta hacia dónde nos estamos moviendo, que es todo el comercio electrónico. Claro. La pregunta de los 64,000 es cómo le hacen ustedes para encontrar esos datos que no necesariamente están en una página, bueno, algunos sí están en páginas de internet, ya nos hablarás de eso, pero que están a final de cuentas eso, en el mundo real, en las calles, en las delegaciones o alcaldías, todo eso, ¿dónde lo encuentran? ¿Cómo hacen ustedes su chamba? Pues mira, tenemos acceso, no acceso, pero estamos en constante búsqueda de fuentes públicas y privadas de información, desde los censos, tomamos en cuenta información de cartografías, de centros comerciales, vamos y buscamos diferentes fuentes públicas, también hay fuentes privadas de este tipo de información, y además con eso lo que hacemos nosotros es generamos una serie de indicadores que entonces responden preguntas específicas. Entonces ya no es solo el dato de cuánta gente vive en una zona, aunque ese dato es muy importante, pero no es lo mismo entender ese dato y compararlo con, por decir algo, en esta zona, pues sí viven 500 personas, pero trabajan 1,500. Entonces, claro, esa zona tiene un comportamiento, lo que llamamos de día. Y el comercio alrededor de esa zona y los servicios que le dan atención a las personas que viven y a las personas que trabajan es lo que llamamos de día, porque son para la gente que trabaja, porque hay más personas que trabajan que las que viven. Entonces, no es solo el obtener la información, sino generamos indicadores que responden preguntas específicas y con eso los clientes pueden ir encaminándose a tomar decisiones que a veces son hasta tan sencillas como en qué horario abro mi negocio, porque si es una zona laboral, igual no tengo que abrir los fines de semana porque no va a haber nadie. Allá estrategias mucho más avanzadas o de empresas más grandes que con eso deciden si poner o no una ubicación ahí, dado la predicción de venta que podrían tener, el market share del mercado, la competencia que existe y muchos otros datos e indicadores que les permiten tomar estas decisiones. Claro. O también para decirlo de otra manera, si nos están escuchando personas que en algún momento han querido poner su pequeño changarro y negocio, y típico, todo el mundo lo hemos visto, a alguien se le ocurre poner una peluquería en el barrio, pues resulta que nadie visitó la peluquería, pues porque estaba muy escondida, porque no daba una gran avenida y porque la mayoría de los que viven ahí a lo mejor son viejitos que ya no se cortan el cabello y pusieron ahí una peluquería para gente que tiene peinados extravagantes. Hay muchos ejemplos así, gente que pone... O ejemplos... Dime. Que a veces, por ejemplo, voy a poner una lavandería. Sí. Y creo que va a ser una súper buena idea porque ya hay 5 en el barrio. Sí. Igual porque hay 5 en el barrio, no mejor. Si ya tienes un local y ya sabes qué quieres hacer, o sea, ya tienes el local, ya tienes la renta del local, veamos qué otras cosas no hay, qué otros servicios no están siendo atendidos en esa zona. Entonces, puedes justo tomar decisiones con otro tipo de información. Cosas como, bueno, voy a poner una peluquería. ¿Cuánto cobro? Pues claro, depende. ¿Quién es? ¿Cuál es el nivel socioeconómico de las personas que viven alrededor de ese negocio? ¿Y qué tanto están dispuestos a pagar y a trasladarse para llegar a tu negocio? ¿Y cuánto tiempo, entonces, ese negocio, por decir algo, si yo pongo un negocio en una ubicación, las personas que quieran llegar ahí, ¿cuánto tiempo se van a trasladar? Y con eso puedo ver la dimensión de mi mercado. Si en promedio, por decir algo, yo creo que las personas de mi estética están dispuestas a trasladarse 30 minutos. Perfecto. Entonces, ese es el tamaño de tu mercado. Y entonces veamos los niveles socioeconómicos, veamos cuál es la saturación, cuántos negocios de ese giro ya existen en esa zona y otros indicadores y datos que les permitan decidir si sí es la mejor opción una estética o no. En pocas palabras, más hoy en día después de la pandemia, o que todo parece indicar que estamos ya saliendo de la pandemia, pues tomar una mala decisión de dónde poner físicamente nuestro negocio podría ser mortal. La pregunta, Rosalpina, es, ¿cualquier persona emprendedora
puede acercarse con ustedes o solo a los grandes corporativos que tienen 10,000 sucursales por toda la República tienen la capacidad de acercarse a una solución como la de ustedes? No, de hecho, Descifra nació con el objetivo de ayudar a las pymes. En el camino nos empezaron a buscar a empresas medianas y grandes, pero la información está. Hay un acceso a la plataforma. De hecho, en los últimos meses lanzamos el programa Freemium, en el cual pueden buscar, se meten a la página, se dan de alta, dan su correo electrónico y tienen una prueba de 15 días en el cual pueden tener acceso a información, a algunos de estos datos. Y en caso de que digan, oye, súper lo necesito, y entonces se ponen en contacto con ustedes y entonces buscan un camino para ayudarles a resolver su necesidad. Claro. ¿Cuál es un buen ejemplo, caso de éxito que tengan? Digo, a lo mejor no mencionando marcas ni nombres, pero sí nos pueden decir, se nos acercaron a estas personas, querían poner cafeterías, las iban a poner en este lugar y les dijimos que mejor no y tuvieron éxito, algo así. Pues mira, en realidad, y esto siempre es muy complicado porque somos muy, ¿no? Pero voy a poner como algunos ejemplos generales. Una empresa, un restaurante de alitas llegó, tenía 15 ubicaciones y en conjunto con nosotros y sobre todo, pues en realidad lo hacen los clientes con la información y con los modelos predictivos. Aumentó alrededor de 40, 50 ubicaciones. Una de las cosas que nos ayudan como a explicar que los clientes les gusta nuestro servicio y les funciona, sobre todo es que les funciona el servicio, es que una vez que se hacen nuestros clientes, ya no se van. Nuestros clientes en general tienen 3, 4 años con nosotros y estoy pensando en algún otro ejemplo así como con números. Pero por ejemplo, sí, sobre todo con las pymes, ellos son mucho más explícitos y comunicativos con sus casos de éxito. Regresan con nosotros y nos cuentan que ya pusieron una segunda ubicación con la información que les dimos y que les va increíble y que quieren más información porque están pensando en una nueva ubicación. Y esto es, pues, ese es el valor que les damos. Claro. Oye, Rosalpina, creo que es muy importante también decirle a la gente que nos escucha que hay conceptos que luego se ponen de moda en el mundo de la tecnología, la inteligencia artificial, en su momento los drones, ahora las criptomonedas, desde luego, pero hay uno que constantemente mencionamos que es la Big Data, la ciencia de datos. Estamos de acuerdo que ustedes son un buen ejemplo de un emprendimiento mexicano exitoso que hace ciencia de datos con impacto, que genuinamente busca mejorar las condiciones de vida de las personas que emprenden, que tienen negocios y con esto ayudar a la economía, ¿no? Sí, el tema de la Big Data, y sí, justo, creo que ya no está tan de moda como el concepto porque pasamos a nuevas modas, sí. Pero sí, lo que hacemos nosotros es un tema de Big Data, trabajamos con millones de datos nuevos, o sea, tenemos un set de datos que no se mueven en el tiempo, como el censo, cada 10 años se mueve, pues, pero... Y con datos dinámicos que recibimos todos los días, millones y millones de registros. La importancia, el tema con los datos es, puede haber datos allá afuera, datos hay millones. Hay que saber qué hacer con ellos y hay que saber leer el dato, porque el dato te dice algo. El dato es una explicación de un comportamiento, de una dinámica social, de una situación. El saber entender el dato, leer el dato y poder combinar el dato es lo que nos hace una empresa distinta. Y sobre todo que le damos el valor al dato a partir de la geografía. Porque si no, sin tener la geografía como unión, los datos pues no tienen cómo combinarse. Al unirlos geográficamente y decir, esto es lo que pasa aquí, en esta zona, en este cuadrante o en esta colonia. Entonces podemos combinar, no importa el dato que venga, siempre y cuando esté en esa colonia, lo podemos entender, combinar e interpretar. Claro. Oye, algo importantísimo que no hemos mencionado, Rosalpina, es cuál es su campo de acción geográficamente hablando, es decir, ¿le pueden ayudar a negocios solo en Ciudad de México, solo en el país, en toda América Latina? Cuéntanos de eso. Estamos en México, en todo el país. Nosotros trabajamos en cualquier zona urbana del país. ¿Qué es una zona urbana en México? Cualquier lugar que tenga más de 2.500 habitantes. Entonces, estamos en todo el país
y estamos empezando nuestro proceso de expansión a algunos países de Latinoamérica y después a Estados Unidos y a Canadá. No, bueno, entonces los agarramos justo en el momento perfecto para que nos den la entrevista. Después van a ser muy famosos y ni se van a acordar de nosotros. Pero me da muchísimo gusto escucharte, Rosalpina. Y para terminar, la gente joven que nos está escuchando y que tiene esta inquietud de que escucha de ciencia de datos, de este tema de hacer mapas con herramientas digitales y de tener un impacto en la vida de las personas, ¿qué recomendaciones les das? ¿Dónde estudiar? ¿Qué estudiar? Y sobre todo si hay oportunidades de integrarse a su equipo o de aprender a partir del trabajo que ustedes ya han hecho. Eso siempre. De hecho, siempre tenemos equipos de prácticas profesionales y hemos ayudado en temas de investigación. O sea, sabemos que tenemos mucha información, sabemos que tenemos un entendimiento particular de la información y entonces nos buscan y con mucho gusto platicamos. En temas de qué les recomiendo, creo que, aunque es algo que en algunas generaciones es complicado, para entrar al mundo de la ciencia de datos necesitas matemáticas. O sea, las matemáticas, yo estudié ciencia política, los otros dos socios estudiaron economía. No es un mundo terrorífico, complicadísimo, son matemáticas y es lógica. Entonces, ¿qué les recomiendo? Estudien algo con matemáticas. Para lo que sea en el mundo, las matemáticas son un buen camino. Ojalá hubieras aparecido en mi vida hace 15, 20 años, porque yo estudié comunicación y bueno, luego te cuento para qué me ha servido. Pero muchísimas gracias, Rosalpina Wong, quien es cofundadora y directora de operaciones de Descifra, por habernos acompañado. Si la gente quiere saber más de Descifra, quiere usar su plataforma o quiere encontrar una oportunidad para aprender sobre ciencia de datos, ¿dónde los puede contactar? ¿A ti cómo te pueden encontrar? Nuestra página de internet es www.descifra.com. Facebook y Twitter es @Descifra, en LinkedIn es Descifra, en Instagram es DescifraMX y el correo para contactarnos es hola@descifra.mx.